Buenas tardes, mi nombre es Daira Andrea Ferreira Jiménez del curso 1103 del Colegio Prado Veraniego y el día de hoy vamos a hablar sobre El miedo a la libertad de Erich Fromm. Este libro fue escrito pues, por el psicoanalista y psicólogo social Erich Fromm, publicado originalmente en Estados Unidos hacia el año 1941. Entonces, ¿de qué habla Erich Fromm en este libro? Él prácticamente habla sobre cómo hoy en día a nosotros nos da miedo la libertad. Habla sobre el desarrollo que va teniendo el ser humano. Él no cree que las personas sean malas realmente de nacimiento ni nada por el estilo. Él cree que todos somos buenos, sino que hay personas que son un poco más líderes y hay otras personas que son un poco más difíciles de llevar, otras que son más fáciles de manejar y demás. Habla sobre pues el miedo que nosotros le tenemos a la libertad realmente. El miedo que se va a ir eh, creando, generando con el paso del tiempo. Eh, como en la actividad decía que vamos a basarnos también en lo que hicimos presencialmente, entonces tengo acá mi cuaderno y voy a hablar sobre voy a leer algunas de las actividades que desarrollamos en, en el, pues en el tiempo que estuvimos presencialmente. Entonces, una de las primeras, bueno, en sí primero voy a hablar como lo que entendí, lo que leímos y todo eso del libro. Entonces, el libro nos empieza a hablar sobre la libertad realmente, sobre cómo nosotros como personas creamos vínculos con nuestros progenitores, con nuestros padres y cómo nos volvemos dependientes de ellos, cómo nuestra libertad depende de ellos y que pues realmente es así. Cuando nosotros somos pequeños, somos bebés y demás, nuestro cordón umbilical ya nos genera una conexión en sí, una dependencia de la otra persona, porque vamos a tener que depender de que la otra persona, bueno, nuestra mamá, de que nuestra mamá coma para que nosotros nos alimentemos, de que ella se cuide para que nosotros estemos bien, de que ella haga ejercicio para que nosotros salgamos bien, de que no use tacones, no tome alcohol, nada por el estilo para que nosotros salgamos bien y nosotros estemos bien realmente. Entonces eso ya nos trae una dependencia de por sí. Con el tiempo vamos a ir creciendo lógicamente y igual vamos a tener que depender de esta persona. Eh, por lo menos todavía a mi edad, dependemos de ella y esas personas nos mantienen nuestros padres. Y es un vínculo que día a día se va fortaleciendo más porque ellos son los que nos dan el alimento, los que nos dan la ropa, los que nos dan el estudio, los medios con los cuales comunicarnos con los profesores, con nuestros amigos, para comunicarnos con ellos y así, o sea, son demasiadas cosas que por naturaleza van generando vínculos. Entonces, cuando somos bebés, nuestra mamá nos tiene que alimentar por medio del pecho. Vamos creciendo y la necesidad de comer, de bañarnos y demás, nos vuelve dependientes y manipuladores, entre comillas, porque lloramos para adquirir las cosas que necesitamos o que queremos. Y así sucesivamente, él va hablando de que a medida que vamos creciendo, esos vínculos se van a ir rompiendo. Nuestros padres ya no van a darnos el alimento, ya no van a comprarnos nuestra ropa, ya no van a comprarnos los celulares, ni los computadores, ni, o sea, nada en absoluto. Y eso es lo que genera miedo a la libertad, aparte de que se van rompiendo los vínculos. Eh, Cuando una persona se vuelve completamente libre, empieza a saber lo que es la soledad. La libertad viene conjunto, en conjunto con la soledad. Cuando una persona es totalmente libre, eh,
empieza a odiar o a no querer esa libertad ya, la que tanto anheló a esta edad, supongamos, cuando el papá o la mamá no lo dejaba ir a X o Y lugar, no lo dejaba ir a las fiestas, no lo dejaba ir a reuniones, la persona desea tener una libertad total, libertad completa, pero cuando ya logra tenerla, ya no la quiere, porque ya empieza a tener miedo. Una persona que es libre ya tiene que pagar sus cosas, tiene que, ya adquieren muchísimas responsabilidades y eso es lo que realmente da como más miedo. También el estar solo. Cuando una persona es libre y vive sola, ya no va a atender a la mamá al lado, no va a atender al papá, ya no va a tener quien se preocupe, entre comillas, porque pues igual los familiares van a estar preocupados, pero ya no tan continuo como tal vez antes lo estaban. Entonces, eso es lo que como genera miedo, se van rompiendo vínculos. Y aunque la persona es, necesita de por sí un poco de libertad, un poco de espacio, la soledad va a hacer que no la quiera, que ya no la necesite, prácticamente. Eh, entonces, en una de las actividades nos preguntó por qué la libertad es un problema psicológico. Yo escribí, entonces, el ser humano por naturaleza necesita la compañía de los demás, debido a que él solo se siente alguien insignificante. Podría decirse que las necesidades físicas de él serían aquellas que le ayuden a sobrevivir, pues necesita comida, protección, compañía, entre otros. Ahí como estábamos hablando, el ser humano, bueno, en otro punto, el ser humano por naturaleza necesita de compañía. Ahí es también cuando le empieza a tener miedo a la libertad, porque empieza a sentirse insignificante, empieza a sentirse eh, sin, sin, ninguna, sin ningún motivo o algo así. Empieza a sentirse solo de por sí, la soledad, algo psicológico realmente, y necesita comida, necesita protección, necesita sobrevivir y él solo lógicamente no va a poder sobrevivir, por lo menos no tanto como podría hacerlo en compañía. Él solo no va a poder, por ejemplo, talar la misma cantidad de árboles que pueden talar dos personas. Él solo le va a tocar hacer de todo, pero con otra persona le va a rendir el tiempo y ya no va a ser así. Entonces, es como esa, ese miedo que se va creando con el tiempo, cuando él ya empieza a darse cuenta. El hecho de que la libertad se vea como un problema psicológico se basa en en la soledad, ya que estas dos están asociadas. Un ser humano tiene necesidades biológicas, las cuales serían la compañía física. Sin embargo, esto no quiere decir que estando solo físicamente vaya a morir. A pesar de que tiene necesidades biológicas, como decía, sobrevivir y demás, él solo no se va a morir. La, la parte sexual y así es una necesidad, pero si no la tiene no se va a morir. Realmente necesidades así obligatorias, necesidades muy importantes serían dormir, comer, hacer de pues necesidades del cuerpo, expulsarlas y así, y dormir, pues dormir, comer y hacer del cuerpo. Aparte de muchas necesidades biológicas, pero estando solo no le va a pasar nada realmente, sino es como más algo que se caracteriza de personas de la ciudad prácticamente, porque hay personas que viven solos, completamente solos en, no sé, en una montaña, en el campo, y ellos pueden vivir tranquilamente, normal, y no le temen realmente a estar solos. De hecho, empiezan a comunicarse, empiezan a encontrarse ellos mismos, empiezan a encontrar seguridad, a mejorar su autoestima, y así empiezan de por sí a mejorarse en demasiados aspectos, empiezan a creer en un Dios, entonces empiezan a hablar con él y realmente no se sienten solos. Empiezan a creer en, no puede que no sea el Dios que todos creen,
en un dios vudú, en un dios de palo, en un dios de naturaleza, así, y ya no se sienten solos realmente. Entonces, son como, de por sí, necesitaría una compañía para sobrevivir y así, pero estando solo, pues no se va a morir realmente. Como decía, le facilitaría más las cosas, porque lo que yo talo en un día lo puedo talar el doble en árbol con otra persona. Lo que yo hago en un día me puedo demorar menos si tengo una persona ayudándome, pero de por sí estando sola puedo talar árboles y puedo sobrevivir porque talo la cantidad que es para mí, puedo hacer las cosas que son mías y así me tome tiempo, pues igual va a tener eh, varios aspectos así. Cuando una persona logra autoconciencia, le empieza a temer a la libertad, ya que entre más libre, más vacíos mentales. Como decía, entre más libertad uno ya empieza a sentir la soledad, empieza a tener vacíos mentales y ahí es cuando empieza a temerle más a tener esa libertad que tanto había deseado. El hombre, por naturaleza biológica y social, tiende a hacer diferentes cosas y entre estas dos se encuentra la libertad. Por lo tanto, se genera la confusión y entre una y otra biológicamente sí, se necesita el contacto, pero no es tan importante, pues como estaba diciendo anteriormente. Entonces, como decía, se generan vínculos, eh, empieza también a haber una fuerza del yo, empieza a haber crecimiento y demás de la persona, de la propia persona. Y eso nos trae, pues, a la conclusión en sí de que del, de los vínculos, como decía, que se generan desde un principio. Ahora, otro tema que hablamos, la urgencia del individuo y la ambivalencia de la libertad. ¿En qué consiste el proceso de individuación? Entonces, acá yo tomé varios puntos. Consiste en el crecimiento de la fuerza del yo, el aumento de la soledad. A medida que emergemos del mundo nos damos cuenta de la soledad. Empezamos a salir al mundo, a darnos cuenta de todas las necesidades, todas las personas, todo lo que sucede y ahí es cuando ya le tememos a la libertad, tememos a que nos hagan daño, tememos a, a perder todo lo que tal vez creamos en algún momento, a perder las personas que están a nuestro alrededor. Cuando uno se transforma se da cuenta que está solo. Encontramos impulsos los cuales no son iguales a los primeros. Impulsos que no son tal vez dependientes de un progenitor, de un padre, de un acudiente o así. Relación, bueno, empezamos a crear una relación entre el individuo y el mundo. Eh, Nuestra relación con el mundo se va a ir como basando en lo que hagamos. Ya nosotros de por sí somos parte del mundo, pero vamos adquiriendo libertad y ya nos vamos dando cuenta en sí de cómo es de cómo se mueve el mundo. Y volvemos nos volvemos parte de esto. Ahora, la individuación es un proceso que implica el crecimiento de la fuerza y personalidad.